Palabra que edifica. Palabra que restaura. Palabra que transforma. Misión Cristiana Filadelfia en Guatemala y su pastor Abraham Flores te damos la bienvenida. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos fueron dadas de su divina potencia por el conocimiento de aquel que nos ha llamado por su gloria y virtud, por las cuales nos son dadas preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas fueses hechos participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que está en el mundo por causa de la concupiscencia. Es decir, Dios nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Así que para todos los redimidos por la sangre de Cristo, todos los nacidos de nuevo, las nuevas criaturas, los que hemos recibido a Jesús como nuestro Salvador personal, está esta promesa también, la promesa del Espíritu Santo. Amén. Amén. Así que esta mañana vamos a hablar de esa promesa del Espíritu Santo. Dios es trino, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. De tal manera que el Espíritu Santo no es un fuego, no es aceite, no es agua, no es una paloma, es Dios. Es Dios. Amén. Y esa promesa está para todos nosotros en esta hermosa mañana. Que no nos pase lo que platicábamos hace unos domingos también con respecto a la parábola del hijo pródigo. Que en realidad el hermano del hijo pródigo. Que eso era lo más importante, ¿verdad? Ya todos sabemos de esta parábola, pero el hermano del hijo pródigo se quejó con el papá porque dijo: yo tantos años que te sirvo, yo no he traspasado tus mandamientos, yo he trabajado, estoy aquí. En cambio, mi hermano que se fue a malgastar tu hacienda, tú lo recibes con fiesta. Y yo ni siquiera me he dado un cabrito, para gozarme con mis amigos. Y en realidad era él el dueño de todo, amén. Él tenía todo el ganado. Si cuando el padre le repartió la herencia, dice la Biblia, se las repartió. Es decir, a los dos. Y al hijo mayor le tocaba todavía doble. Así que el hijo mayor, aunque era dueño de todo, aunque tenía todo, sin embargo, no lo disfrutaba. No nos pase esto a nosotros, hermanos. Sino que disfrutemos las promesas del Señor. Amén. De tal manera que el bautismo en el Espíritu Santo es una promesa que el Señor Jesucristo dio a sus discípulos, y vamos a leer algunas porciones. Me gustaría leer en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, vamos a leer los versos del 15 al 18. Ahí tenemos nosotros a nuestro Señor Jesucristo dándole a sus discípulos la promesa del Espíritu Santo. Evangelio según San Juan, capítulo 14, versos del 15 al 18. Dice la palabra del Señor así. Está refiriéndose a sus discípulos y le dice a ellos: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y dice Jesús: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, mas vosotros le conocéis, porque está con vosotros y será en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros.
La palabra del Señor nos enseña de que cuando el Señor Jesucristo dijo a sus discípulos que era necesario que Él fuera al Padre. Yo voy al Padre, dijo, porque si yo no voy al Padre, entonces el Consolador no puede venir a vosotros. Así que es necesario que yo vaya para que Él venga. Y esta es una promesa. El Señor Jesús le dijo a sus discípulos, yo voy a rogar al Padre para que Él le dé la promesa del Espíritu Santo. También leemos en el capítulo siguiente, capítulo 16, versos del 7 al 15, nos dice la palabra de la siguiente manera. Dice el Señor Jesús, porque los discípulos se pusieron tristes después de 3 años y medio de estar con Jesús. Le dijo, bueno, yo me voy al cielo, yo me voy de donde yo vine. Dice la palabra así, empero os digo la verdad, os es necesario que yo vaya, porque si yo no fuese, el Consolador no vendría a vosotros, mas si yo fuere, os lo enviaré. Y cuando Él viniere, redarguirá al mundo de pecado y de justicia y de juicio. De pecado ciertamente por cuanto no creen en mí, y de justicia por cuanto voy al Padre, y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo es juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, mas ahora no las podéis llevar. Pero cuando viniere aquel Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber todas las cosas que han de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío, y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre, mío es. Por eso dije que tomará de lo mío, y os lo hará saber. Cuando viniere el Espíritu Santo, dice la palabra, entonces Él les enseñará todas las cosas. Nosotros sabemos, hermanos, que cuando el Señor Jesucristo ascendió a los cielos, Él mandó a sus discípulos porque le preguntaron, y podemos leerlo tal vez en Hechos capítulo 1, le preguntaron si el Señor Jesús iba a instituir el reino a Israel para dejar de estar en la opresión de los romanos. Vamos a leer capítulo 1 de Hechos, del verso 6 en adelante. Dice, entonces los que se habían juntado le preguntaron diciendo, Señor, ¿restituirás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, mas recibiréis la virtud del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y una nube le recibió y le quitó de sus ojos. Es decir, que el Señor Jesús le dijo a sus discípulos, no es para un reino terrenal, pero ustedes vayan a Jerusalén y ahí esperen. Ahí esperen la promesa del Espíritu Santo. Y los discípulos obedientes se fueron. Habían pasado 40 días desde que el Señor Jesucristo había resucitado y se les había aparecido a los discípulos en muchas y repetidas ocasiones. Y yo creo que fue una de las experiencias mayores de los discípulos, que habían tenido experiencias preciosas cuando el Señor Jesús les daba las enseñanzas, si ellos miraban milagros y todo. Creo que mayores fueron las experiencias después de que el Señor Jesucristo resucitó. Que dicho sea de paso, también hubo milagros. En una de las ocasiones dice la palabra del Señor que habían pasado algunos días y Pedro dijo, bueno, yo ahora me voy a pescar, y se fue a pescar, y otros dijeron también, nos vamos a pescar contigo. Y se fueron a pescar. Pero no agarraron nada
nada en toda la noche. Y entonces dice que estaba por ahí el Señor Jesús, que ellos no sabían que era el Señor Jesús. Y le dijo, muchachos, ¿tienen algo de comer? Y ellos dijeron, nada. Y él le dijo, bueno, echen la red al lado derecho. Y dijeron, en tu nombre lo vamos a hacer. Y le echaron y sacaron una gran cantidad de peces, tan grande que casi no la podían sacar. Y la red no se rompió, dice la Biblia. Y entonces la llevaron hasta donde estaba el Señor Jesús. Y ahí dice la palabra que tenía él ya un pez en ascuas de fuego y comieron. Es decir que ellos vieron milagros también, ya cuando el Señor Jesucristo había resucitado. Pero cuando el Señor Jesús ascendió, entonces les mandó, ahora vayan a Jerusalén. Vayan ahí y ahí esperen. Ahí esperen la promesa. La promesa que nosotros estamos viendo en esta mañana. La promesa del Espíritu Santo que va a venir sobre ustedes. Y que ustedes van a recibir poder, que ustedes van a recibir virtud. Y ustedes van a ser testigos. No solamente en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y los discípulos se fueron, dice la palabra del Señor, y se fueron y estuvieron allá en el aposento alto, dice la Biblia. Ahí se reunieron con María y tantos hermanos. Y dice la palabra del Señor que habían como 120 allá en el aposento alto. Y ahí estaban ellos sentados, orando al Señor. No un día ni 2 días, sino cada día estaban unidos, estaban unánimes. Estaban como estamos nosotros en esta mañana, tan contentos, tan felices, adorando al Señor. Ellos, dice la Biblia, estaban sentados orando al Señor. Y pasaron varios días, pero dice la palabra del Señor que después de que habían pasado 10 días más, es decir, cuando se cumplió el Pentecostés, que significa 50 años, desde que el Señor Jesucristo había resucitado, hasta que vino el Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor que cuando pasaron 10 días, ellos estaban todavía sentados, estaban juntos, pero estaban unidos, estaban unánimes, estaban orando al Señor en obediencia a Dios. Cuando dice la Biblia que de repente vino el Espíritu Santo. Pero lo vamos a leer en el capítulo 2, del verso 1 en adelante. Dice la palabra del Señor de esta manera. Usted puede abrir su Biblia y leerlo juntamente conmigo. Dice, ¿y cómo se cumplieron los días de Pentecostés? Estaban todos unánimes juntos. Y de repente, esto es importante, hermanos, porque ellos no sabían si iba a ser en el Pentecostés, si iba a ser antes, si iba a ser después. Ellos lo que tenían que hacer era obedecer. Y de repente vino un estruendo del cielo. No vino ni del norte ni del sur, ni del este ni del oeste. Vino directamente del cielo el estruendo, como un gran remolino. Vino del cielo, como un viento recio que corría, el cual hinchó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, que se asentó sobre cada uno de ellos. Y fueron todos, llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas como el Espíritu les daba que hablasen. Me llama la atención, hermanos, que la palabra del Señor dice que cuando el Señor Jesús ascendió a los cielos, se les apareció como a 500 hermanos. Es decir, cuando el Señor Jesús ascendió, no lo pudo ver Herodes, ni Pilato, ni ninguno de todos los escribas, ni los fariseos. Lo vieron los hermanos, lo vieron los que habían seguido al Señor Jesús. Dice la Biblia que se les apareció como a 500 hermanos. Pero en el aposento alto encontramos que habían 120 nada más. ¿Y los otros 380? Bueno, pues no estaba en el aposento alto. ¿Por qué? Yo no sé, ni usted tampoco, ¿verdad? Pero hermanos, dice la Biblia que en el aposento alto estaban 120. Es decir que 120 recibieron la promesa del Espíritu Santo. 120 tuvieron esta experiencia gloriosa. Los otros 380 no. Y nosotros sabemos, hermanos, que en el pueblo del Señor
Hay hermanos que reciben el bautismo con el Espíritu Santo, que reciben esta promesa gloriosa, y hay muchos hijos de Dios, legítimos hijos de Dios, nacidos de nuevo, que no reciben la promesa. Pero esta es una promesa de Dios para todos nosotros. Amén. Para todo hijo de Dios, todo aquel que ha nacido de nuevo, tiene la promesa del Espíritu Santo. Amén. Así que se cumplió entonces la venida del Espíritu Santo en el día del Pentecostés. Y como leímos ya, el Espíritu Santo vino, ya que el Señor Jesús se iba, dijo, bueno, yo no los voy a dejar a ustedes huérfanos. Ciertamente yo me voy, pero a ustedes les conviene. Aunque humanamente dice, ¿cómo me va a convenir que tú te vayas? Pero nosotros sabemos, hermanos, que cuando el Señor Jesús estaba en su ministerio terrenal, pues cuando estaba en Judea no podía estar en Samaria, cuando estaba en un lugar no podía estar en otro. Pero el Espíritu, cuando vino el Espíritu Santo, puede estar en todos lugares. El Espíritu Santo está aquí con nosotros en esta mañana. El Señor Jesús ascendió, pero el Espíritu Santo está. Él está aquí. Y no solo está aquí, está en otros países, está en otras congregaciones, está en otros lados, está en todos lados. Por eso es que les conviene. A ustedes les conviene que yo me vaya. Porque si yo no me fuera, Él no vendría. Pero si yo me voy, Él vendrá. Y Él les va a enseñar a ustedes todas las cosas. Porque Él va a tomar de lo mío. Porque lo que tiene el Padre mío es. Y yo soy en el Padre. De tal manera que es importante, hermanos, que nosotros nos demos cuenta por qué si eran 500, por qué 120 estaban en el aposento alto. Fueron 120 que obedecieron. Yo no sé si al principio llegaron más. Es posible. Es posible que al principio, cuando el Señor Jesús le mandó que fueran al aposento alto, allá había más. Pero comenzó a pasar un día, 2 días. Yo no sé si alguien de los que estaban ahí pensó en su familia, pensó en otra cosa, o pensó en su negocio, su trabajo, si se fueron yendo. Yo no sé qué pasó. Lo que sí sé es que en el aposento alto habían nada más 120. Y dice la palabra del Señor que de repente vino ese estruendo del cielo, un viento recio que llenó todo el aposento. Y dice la Biblia que ellos comenzaron a hablar en otras lenguas, se les aparecieron lenguas también como de fuego, que se repartió en todos ellos y comenzaron a alabar y glorificar el nombre del Señor. Y toda la gente de afuera se juntó, porque se dieron cuenta de aquel estruendo y se juntaron allá abajo del aposento. Y algunos decían, ¿qué está pasando aquí? Algunos decían, estos están borrachos. Pero ahí fue cuando se levantó Pedro, y no solamente Pedro y los 11 más, porque ya había sido establecido el que había quedado en lugar de Judas. De tal manera que, como dice la Biblia, que ellos estaban sentados, Pedro se levantó. Y yo me imagino, les habló hacia abajo. Y les dijo, estos que están ustedes viendo, estos no están borrachos. Esto nada más es el cumplimiento de la palabra de Dios, que está escrito en Joel, que en otras lenguas hablaré a mi pueblo. Estos no están borrachos, sino que recibieron la promesa del Espíritu Santo. De tal manera que aquella gente, dice la Biblia, que fueron compungidos de corazón porque Pedro les comenzó a hablar del Señor Jesucristo y les dijo todo lo que había sucedido y por qué lo habían matado y qué es lo que Dios había hecho y que Dios lo había resucitado y lo había hecho Señor y Cristo. De tal manera que aquella gente de abajo estaba compungida, dice la Biblia. Y le dijeron, varones, hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos nosotros? Y Pedro le dice, pues arrepiéndanse, arrepentidos y convertidos, y recibiréis el don del Espíritu Santo, y recibiréis la promesa también. Porque esto es para vosotros. Y no solamente para vosotros, también para vuestros hijos. Y no solamente para vosotros y vuestros hijos, sino también para los que están lejos. Y no solamente para vosotros, para vuestros hijos y para los que están lejos, sino para cuantos en el Señor creyeren. Es decir, que ahí estamos incluidos nosotros y muchos más de los que vengan después de nosotros. La promesa es para todos los hijos del Señor.
Amén. La evidencia es que hablaban en otras lenguas. Después de que vino el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, hubo derramamiento del Espíritu Santo en otros convertidos. Vamos a leer en el capítulo 8 de Hechos, del verso 4 al 17. Ahí nosotros encontramos que cuando la iglesia fue perseguida, estaba Felipe predicando en Samaria, y en Samaria se convirtieron algunas personas. Y cuando se convirtieron estas personas, dice la palabra, que los apóstoles que se habían quedado en Jerusalén, les enviaron a Juan y a Pedro para que ellos fueran a orar por ellos y recibieran también el Espíritu Santo. Pero vamos a leerlo. Hechos capítulo 8, versos del 4 en adelante. Dice la palabra: mas los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando la palabra. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y las gentes escuchaban atentamente, unánime, las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Y había un hombre llamado Simón, el cual había sido antes mago en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria diciéndose ser algún grande, al cual oían todos atentamente, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: esta es la gran virtud de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas los había embelesado mucho. Mas cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Cuando la Biblia nos dice que se bautizaban es porque creían en el evangelio que les predicaba Felipe. Asimismo, Simón creyó también entonces, y bautizándose se llegó a Felipe, y viendo los milagros y grandes maravillas que se hacían, estaba atónito. Me interesa este verso 14, dice: y los apóstoles que estaban en Jerusalén, habiendo oído que Samaria había recibido la palabra de Dios. ¿Qué es esto, hermanos? Que en Samaria se había convertido un grupo. Dice que Samaria había recibido la palabra de Dios. Les enviaron a Pedro y a Juan, los cuales venidos oraron por ellos. ¿Para qué? Para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos. Había descendido el Espíritu Santo allá en el aposento alto, pero no había descendido sobre ninguno de ellos. ¿Qué quiero decir, hermanos, con esto? Que vino el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, pero que después de eso ha seguido la predicación del Evangelio, han seguido la conversión de los hijos del Señor, y también el Espíritu Santo ha venido para bendecirlos, para estar con ellos y bautizarlos también. También me interesa el caso de Saulo de Tarso, cuando se convirtió. Eso lo leemos en capítulo 9 del libro de los Hechos también. Ustedes se recuerdan cuando se convirtió Saulo de Tarso, dice la palabra del Señor que él aún había pedido letras de los principales de la sinagoga para perseguir a los cristianos, porque Saulo de Tarso era un hombre celoso. Saulo de Tarso era un hombre que creía en el Antiguo Testamento, que a su manera él creía que aquellos que se habían levantado siguiendo a un Jesús eran unos herejes, y que por lo tanto Saulo estaba dispuesto a acabarlos, porque él era un celoso de Dios. Y en ese celo, él había pedido letras para ir a Damasco, para ir a agarrar a todos aquellos que seguían a Jesús. Y dice la Biblia pero en el camino, dice que le cercó un resplandor del cielo, un glorioso resplandor del cielo. Es más, yo creo, hermanos, que en ese resplandor el Señor Jesús se le presentó.
Porque más tarde dice Pablo que él es el último de los apóstoles que vieron al Señor. No sé si hay otra porción donde Pablo haya visto al Señor, pero en esa ocasión, cuando Saulo de Tarso iba persiguiendo a los cristianos ahí en el camino, dice que le vino una luz del cielo y él cayó a tierra. Y oyó la voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y yo me imagino, hermanos, y que ahí es donde Saulo está viendo al Señor Jesucristo. ¿Por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor, para que yo te persiga? Le dijo: yo soy Jesús. Yo soy Jesús. Tú estás persiguiendo a la gente, pero los que los persiguen a ellos me persiguen a mí. Yo soy Jesús al que tú persigues. Es duro dar cosas en contra del aguijón. Y ahí en Damasco entró a la casa de algunos cristianos. Y dice la Biblia que Saulo ahí estuvo 3 días sin comer ni beber. Pero ¿qué hacía en esos 3 días, hermanos? ¿Qué hizo Saulo en esos 3 días? Estaba él orando. Estaba orando con aquel que se le había presentado, con aquel que le había dicho: yo soy Jesús al que tú estás persiguiendo. Yo me imagino esos 3 días de Saulo tratando de hablar con Jesús, de querer saber más de Jesús. Dice la palabra del Señor que Dios le habló a Ananías, un varón, y le dijo a Ananías: anda a tal lugar, a la calle de la derecha, busca ahí a Saulo de Tarso, porque este va a ser un instrumento escogido para mí. Y Ananías le dijo: Señor, pero si precisamente a eso viene. Él viene para perseguir a todos los que te siguen. Él viene para perseguir a los cristianos. A muchos ha llevado presos. Pero Dios le dijo: anda, porque yo le voy a mostrar a él lo que le sea menester. Lo que le sea menester sufrir por mi nombre. Y yo lo voy a dar ante príncipes y reyes y ante los gentiles. Ananías obedeció también, pero al mismo tiempo Dios se le apareció a Saulo. Y le dio una visión y le dijo que Saulo vio en visión a un hombre que se llamaba Ananías y que venía a él y que le ponía las manos encima y oraba por él. Y iba a recibir también el Espíritu Santo. Y esto es lo que me interesa, hermanos. Dice la palabra del Señor que cuando Ananías llegó a donde estaba Saulo, le dijo: Saulo, hermano. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que Saulo estaba ya convertido y era un hijo de Dios. Amén. Saulo, hermano, el Señor Jesús que te apareció en el camino de Damasco me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Lo que quiero enfatizar, hermanos, es que después de haber creído, después de haber recibido al Señor, a los 3 días, Saulo recibió el bautismo con el Espíritu Santo. Pero hay otros que quisiera que leyéramos en este mismo libro de Hechos, pero en el capítulo 19, vamos a leer el versículo 1 de unos que habían ya recibido al Señor Jesucristo, y se encuentra Pablo con ellos, y les pregunta si ellos recibieron el Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor así, en Hechos, capítulo 19, versos del 1 al 6. Dice: y aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, andadas las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando ciertos discípulos, quiere decir que ya eran hijos de Dios, ya eran cristianos, hallando ciertos discípulos, les dijo, o díjoles, ¿qué dice su Biblia? ¿Habéis recibido el Espíritu Santo después que creísteis? En algunas otras versiones dice: ¿habéis recibido el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos dijeron: antes ni aún hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues sois bautizados? Y ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Y dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en el que había de venir después de él, es a saber, en Jesús el Cristo. Oído que hubieron esto, fueron bautizados
en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. ¿Qué es lo que deseo transmitir, hermanos? Es que después de que vino el Espíritu Santo allá en el Pentecostés, en el aposento alto, después el Espíritu Santo continúa bautizando. Y esta es una promesa para todos. Estamos, hermanos, para disfrutar las promesas. Amén. No vayamos a ser como el hermano mayor de la parábola del hijo pródigo, que teniéndolo todo, que teniendo ganado, que teniendo todo, no lo disfrutaba, sino que al contrario, se quejaba. Pero la palabra del Señor dice que esta promesa es para todos nosotros. De tal manera que lo vamos a leer, que me interesa que nosotros nos demos cuenta que esta promesa es para todos nosotros. En el capítulo 2 que hemos leído, después de que el apóstol Pedro está dando el mensaje y que aquellas personas que estaban abajo dijeron: varones, hermanos, ¿qué haremos? Y él le dice: pues arrepiéntanse y conviértanse y van ustedes a recibir también el bautismo en el Espíritu Santo. Vamos a leerlo. Dice el verso 36 en adelante, capítulo 2, verso 36. Sepa pues, está diciendo el testimonio, está el mensaje de Pedro. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús que vosotros crucificasteis, Dios ha hecho Señor y Cristo. Entonces, oído esto, fueron compungidos de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Verso 39. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Hermanos, estamos para disfrutar las promesas del Señor. Y la mayor de todas las promesas es la promesa del Espíritu Santo. La promesa del Espíritu Santo es para todos los nacidos de nuevo, para todos los que hemos recibido a Cristo Jesús como nuestro Salvador personal. Para todos. ¿Cómo se daban cuenta que venía el Espíritu Santo sobre las personas? Se daban cuenta, dice la Biblia, porque los oían hablar en otras lenguas. Me gustaría también que leyéramos en Hechos capítulo 8, si no estoy mal. Yo creo que ahí tenemos la conversión de unos hermanos también, que Cornelio era un centurión que no era cristiano, pero era temeroso de Dios, oraba constantemente. No sé si estoy bien en la cita, pero si alguien me puede ayudar. ¿Cuál? Capítulo 10. Veamos pues el capítulo 10. Me interesa ahí donde está Cornelio haciendo la oración y Dios se le presenta a él. Dice, del capítulo 10, ahí está. En el capítulo 10, verso 9, ahí está la visión que tuvo el apóstol Pablo cuando estaba en casa de un Simón. Dice la Biblia que cuando él tuvo hambre, entonces se le apareció una visión también. Y Pedro vio que venía del cielo bajado como un vaso, como de un lienzo, que venía atado de 4 cuerdas. Y ahí en ese vaso, en ese lienzo, venían animales de toda clase. Y oyó la voz de Dios que le decía: Pedro, mata y come.
Y Pedro dijo, no, Señor, porque ninguna cosa inmunda ha entrado en mi boca y yo no voy a comer. Pero Dios le dijo, no llames tú inmundo a lo que Dios ha limpiado. Y esta voz dice que la oyó por 3 veces. No llames común, no llames inmundo a lo que yo he limpiado. Pero Dios tenía un propósito ahí. Porque aparte estaba Cornelio por otro lado, orando a Dios. Y Dios le había dado una visión también. Y se le apareció un ángel a Cornelio allá en aquel lugar y le dice, Cornelio, tus oraciones y tus limosnas han subido ante la presencia de Dios. Así que, haz venir a uno que se llama Pedro, él te va a decir todas las cosas. El ángel pudo haberle anunciado de una vez el mensaje del evangelio, pero no, Pedro tenía que venir. De tal manera que Cornelio, dice la Biblia, mandó una comisión para que fueran a llamar a Pedro. Y la comisión llegó hasta donde estaba Pedro y ellos preguntaron, ¿aquí vive un Simón que se llama Pedro? Y dijeron, sí, aquí está. Y entonces Pedro salió y le dijo, ¿para qué me buscan? Y ellos dijeron, pues de Cornelio, un varón piadoso de Dios, nos envió para que te hiciéramos venir. Y Pedro oyó la voz y entendió lo de la visión, que no llamara común ni inmundo a lo que Dios había limpiado. Porque los judíos no debían juntarse ni con ningún gentil ni con ningún extranjero. Para ellos era una abominación. Pero Dios le había dado aquella visión con tal de que no llamara común. De tal manera que cuando fueron estos hombres, Dios le dijo, no temas de ir con ellos, porque yo los he mandado. Y fue con ellos, y dice la palabra del Señor que cuando Pedro fue con ellos, iban a la casa de Cornelio. Y Cornelio ya había invitado a sus familiares, a sus amigos, había llenado su casa, porque Cornelio estaba muy feliz de lo que Dios iba a hablar a través de Pedro. Y cuando Pedro llegó a la casa, dijo, bueno, aquí estoy, ¿para qué me han hecho venir? Y entonces Cornelio dijo, bueno, pues yo estaba orando y yo vi una visión, y en la visión me dijo el ángel que te mandara a llamar, y eso he hecho, y aquí estamos listos para oír todo lo que Dios tiene para nosotros. Le digo, bueno, ustedes saben que para un judío no es bueno juntarse con los gentiles, pero Dios me ha indicado que no llame a ninguno inmundo. De tal manera que comenzó a darles el mensaje. Y dice la palabra del Señor que estaba Pedro predicando cuando vino el Espíritu Santo sobre ellos. No sé si alguien me ayuda para encontrar el versículo 44. Vamos a leer. Sí, vamos a leer del verso 42. Nos mandó que predicásemos, todavía es el mensaje que está dando Pedro. Nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es Dios, ha puesto por juez de vivos y de muertos. A este dan testimonio todos los profetas de que todos los que en Él creyesen recibirán perdón de pecados por su nombre. Y dice el verso 44, estando aún hablando Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el sermón. Y algunos que eran cristianos, algunos que eran bautizados, algunos que estaban con Pedro allá en Jope, dice la Biblia, y se espantaron los fieles que eran de la circuncisión, que habían venido con Pedro, de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. De tal manera que la evidencia del bautismo con el Espíritu Santo es el hablar en otras lenguas. Es decir, Dios pone a hablar en otras lenguas cuando Él bautiza. ¿Qué clase de lenguas? Hermano, esta puede ser una lengua de tartamudo, como dicen Joel. A veces alguien, bueno, quisiéramos. Es tan lindo cuando oímos nosotros que Dios le da a alguien mensajes en lenguas y que hablan en lenguas y tienen muchas diversas. Pero a veces
es a veces como que uno fuera tartamudo, a veces como que está repitiendo una sola sílaba, pero si es Dios el que la da, esa es la bendición de Dios. Dice la Biblia, hermanos, que cuando en el aposento alto todos los que estaban abajo dijeron, ¿qué está pasando con todos esos si todos esos son galileos? Y nosotros oímos que cada uno en nuestra propia lengua, habían ahí como de 18 lenguas, y cada uno de nosotros oímos las maravillas de Dios que están diciendo ellos, porque es la obra del Espíritu Santo. Ellos estaban hablando en lenguas, pero aquellos estaban oyendo el mensaje, estaban oyendo las maravillas de Dios en su propio idioma. Y qué bendición es, ¿verdad? Qué bendición es. De tal manera que la evidencia de recibir el bautismo con el Espíritu Santo es el hablar en otras lenguas. Amén. ¿Para quiénes es? Para todos. Para todos los que han creído o los que hemos creído en el Señor Jesucristo. Así que una cosa es nacer del Espíritu Santo. Cuando creemos en el Señor Jesucristo, nacemos del Espíritu Santo. Todos los que hemos nacido del Señor Jesucristo, tenemos el Espíritu Santo. Amén. Tenemos. El Señor Jesucristo le dijo, el mundo no puede recibir el bautismo del Espíritu Santo, porque el mundo no lo ve, ni lo conoce. Pero vosotros sí, porque está. Él está con vosotros, pero será en vosotros también. Amén. Está, pero será. Así que tenemos el Espíritu Santo, pero será todavía. Y recibiréis poder, y recibiréis virtud, y recibiréis... hermanos, qué lindo es que Dios nos da poder. Nos da poder. No para hacer lo que me dé la gana. No, me da poder para ser testigo. Me da poder para poder hablar de Él, para poder ser un testimonio para la gente. Me da poder para reprender toda obra del enemigo. Me da poder, me da virtud. Amén. El Señor nos da poder. Ahora bien, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer para recibir el bautismo con el Espíritu Santo? Vamos a leer en el Evangelio según San Lucas. En el capítulo 11 nos dice qué es lo que hay que hacer para recibir el Espíritu Santo. Evangelio según San Lucas, capítulo 11, verso 11 y 12 nos dice, el Señor Jesús, son palabras del Señor Jesús. ¿Y cuál padre de vosotros, si su hijo le pidiere pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado le dará una serpiente? ¿O si le pidiere un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo? ¿A quiénes? A los que lo pidieren de Él. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Todos los que hemos nacido de nuevo, todos los que tenemos ya el Espíritu, pedir al Señor que Él nos dé, que Él nos bautice con su Espíritu Santo. Esto es un don, esto es un regalo, no nos cuesta nada. Como no nos costó la salvación, no nos cuesta el bautismo con el Espíritu Santo. Don es un regalo. Y recibiréis el don, recibiréis el regalo. Es una promesa. Es una promesa. ¿Por qué los 500 no lo disfrutaron? Yo no lo sé. Pero los 120 sí lo disfrutaron. Quiera Dios, hermanos, que todos nosotros que hemos recibido a Cristo Jesús como nuestro Salvador personal, todos nosotros también seamos bautizados con el Espíritu Santo y recibamos poder, recibamos virtud. Amén. Así que, como es un don, es solamente de recibirlo. Cuando usted le dan un regalo, solamente pone la mano. ¿O no? Claro, se necesita fe. Pero no una fe mental. Se necesita fe del corazón. Se necesita creerle a Dios. Decirle, Señor, si esto es para mí, gracias. Yo lo creo aquí en mi corazón, yo siento, yo recibo tu bendición. Amén. Gloria al Señor. Así que como hemos visto estas porciones, hermanos,
El bautismo con el Espíritu Santo es una promesa. Estamos para disfrutar las promesas de Dios. Yo estoy disfrutando la promesa del Espíritu Santo. Aquí hay muchos que están disfrutando la promesa del Espíritu Santo. Queremos que todos disfrutemos de la promesa del Espíritu Santo. Amén. Este es el año de las promesas. Amén. Este es el año de disfrutar las promesas. Así que lo que tenemos que es orar, pedirle al Señor y Él lo va a dar. ¿Cuándo, hermano? Y si yo le pido ahorita y no me lo da, si usted se lo pide, se lo va a dar. ¿Cuándo? Yo no sé. Puede ser inmediatamente, como sucedió en la casa de Cornelio. Estaban viendo el mensaje y vino el Espíritu Santo. Puede ser como en el aposento alto. Estaban ellos orando y de repente vino el Espíritu Santo. O puede ser como Saulo de Tarso. Él estuvo 3 días orando y después de 3 días vino el Espíritu Santo. O puede ser también como en el aposento alto que tuvieron que esperar 10 días, ¿verdad? Así que el tiempo no es importante. Lo que es importante es que lo creamos. Lo que es importante es que lo recibamos y que le demos gracias al Señor. Amén. Así que la palabra del Señor dice que cuando nosotros recibimos el bautismo con el Espíritu Santo, vamos a hablar en otras lenguas y a glorificar el nombre de nuestro Dios. Esta es la evidencia de haber recibido el bautismo con el Espíritu Santo. Así que todo hijo de Dios, todo hijo nacido de nuevo, todo hijo engendrado por Dios, esta promesa es para usted. Y esta promesa es para mí. Amén. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a decirle, gracias Señor por esta promesa. Gracias por esta promesa. Y yo estoy dispuesto a disfrutarla desde ya. Yo quiero que tú me bautices con tu Espíritu Santo. Quiero recibir ese poder, esa virtud. Dios no hace acepción de personas. Dios no lo hace con unos porque son más buenos que otros. Dios es un Dios de amor, de misericordia. Dios no tiene hijos predilectos. La gracia de Dios es sobre todos sus hijos. Sobre todos sus hijos. Sobre todos sus hijos. Y usted, hermano, y usted, hermana, usted tiene derecho. Usted es hijo genuino de Dios. Usted es hija genuina de Dios. Usted es nacido de nuevo, nacida de nuevo. Tiene derecho a recibir el poder, la virtud del Espíritu Santo. Vamos a orar en esta mañana. Vamos a orar. Si algunos quisieran pasar al altar, pueden venir. Vamos a orar de todas maneras. Pueden venir. Si algunos quieren venir al altar en esta mañana, vamos a orar por la promesa del Espíritu Santo. Para disfrutar la virtud del Espíritu Santo. Creámosle a Dios. Recibamos de Dios. Es solamente de recibir, hermano. No tenemos que hacer esfuerzo, no tenemos que hacer nosotros cosas. Solamente creerle al Señor y recibirlo en esta mañana. Y la evidencia es de hablar en otras lenguas. Cuando usted esté orando, usted esté alabando y glorificando al Señor, si usted siente que ya no está hablando en castellano, sino que ya como que la lengua se le traba, si Dios le da otra lengua, siga. Aunque sea una lengua de tartamudos, siga, porque esa es una evidencia de recibir el bautismo con el Espíritu Santo. Vamos a orar en esta mañana. Voy a pedir a toda la congregación ponerse de pie. Y hermanos, de la misma manera como estamos acá, así como estamos aquí, en un mismo sentir, todos clamando a Dios, todos alabando a Dios, todos orando a Dios, recibiendo de Dios, me gustaría, les agradecería si levantamos nuestras manos y le decimos, Señor, gracias porque tú eres real, tú eres el creador de los cielos y de la tierra, tú eres el que me has salvado, el que me has redimido, el que me has bautizado. Gracias por esta promesa tuya. Yo estoy dispuesto a disfrutarlo. Estoy dispuesto a disfrutar desde esta mañana esta promesa del Espíritu Santo. Oremos, hermanos. Oremos. Y ore cada uno. Levante su voz.
ore usted por usted. No espere que yo ore por usted, ore por usted. Y dele gracias al Señor. Y reciba también. Solamente ponga sus manos espirituales. Y dígale gracias, gracias, gracias. Gracias por esta promesa. Y alábelo y glorifíquele. Porque Él es bueno, porque Él es grande. Para siempre es su misericordia. Eso es. Hágalo con libertad. Hágalo con libertad. El Señor está aquí. El Señor está aquí. Él lo ama, Él lo ama, Él quiere darle poder, Él quiere darle virtud. Recíbalo en esta mañana. Pero sé expresivo con Dios. Dígale, Señor, gracias porque soy tu hijo, gracias porque soy tu hija. Estoy consciente que me has salvado, que soy una nueva criatura, que las cosas viejas han quedado atrás. Y que hoy, oh Dios, ando en una nueva vida. Gracias, eterno y maravilloso Dios. Ore, hermano. Si quiere recibir el bautismo con el Espíritu Santo, recíbalo. Sencillo. No tiene que poner a trabajar su mente. Esto no es de la mente. No lo razone, solamente reciba. Amén. Cántelo. Espíritu Santo, veo tu presencia con poder y gloria. Llena este lugar, Espíritu Santo, anhelo tu presencia con poder y gloria. Llena este lugar. Eres agua viva, fuente inagotable, consejero y consolador. Toma tú el control. Eres agua viva, fuente inagotable, consejero y consolador. Toma tú el control. Siga. Espíritu Santo, anhelo tu presencia. Sí, Señor. Tú conoces mi corazón. Con poder y gloria. Yo lo anhelo. Llena este lugar. Llena mi corazón. Llena este templo. Espíritu Santo, anhelo tu presencia con poder y gloria. Llena este lugar. Eres agua viva, fuente inagotable,
consejero y consolador, toma tú el control. Eres agua viva, fuente inagotable, consejero y consolador, toma tú el control. Toma tú el control. Señor. Ura shiri kiti para katararara. Ura katararara. Shiri kiti para katararara. Ura katararara. Shiri kiti para katararara. Ura katararara. Shiri kiti para katararara. Ura katararara, shiririkiti para katararara. Sí, Señor. Toma tu control. Ura shiriri. Te alabamos. Ura katararara. Sí, Señor amado. Te alabamos, Señor. Toma tu control. Sí, Señor, gracias. Gracias, gracias por esta promesa. Gracias por esta promesa. Gracias. Gracias por esta promesa. Te adoramos, oh Dios. Gracias porque tu promesa es para todos. Aleluya, aleluya. Aleluya, gloria a tu. Ura shiririkiti para katararara. Ura katararara. Shiririkiti para katararara. Gracias, 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 Señor. Gracias, gracias. Gracias, Jesús, gracias. Recibo de Dios. Ura shiririkiti para katararara. Ura katararara. Shiririkiti para katararara. Gloria al Señor.
Aleluya, aleluya. Aleluya, sí, Señor. Gracias. Gracias, Señor, gracias, gracias. Sí, Señor, gracias, gracias. Aleluya, aleluya. Aleluya, el Señor está bautizando. El Señor está bautizando. Reciba usted también. Aleluya, dele gracias, glorifíquelo. 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 Oh, recibiréis poder. Recibiréis poder. Recibiréis poder. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, me seréis testigos, testigos, testigos. Testigos. Aleluya. Gracias, 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 gracias. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Jesús, gracias. Santo Dios, gracias. Tu promesa es para nosotros. Tu promesa, tu promesa, tu promesa. Oh, gloria a Dios. Gloria a Dios. Eso es. Gloria al Señor. Aleluya. Toma tú el control, Señor. Toma tú el control. ¿Cuánto más el Padre dará el Espíritu Santo a los que lo pidieren de Él? Aleluya. 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 Continúe pidiéndolo. Dios mire el anhelo de su corazón. Dios sabe cuánto usted anhela el bautismo del Espíritu Santo. Sígalo pidiendo, sígalo pidiendo, sígalo pidiendo. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Sígalo pidiendo, no va a pensar que para usted no. No va a pensar que Dios solamente bautiza a otros y a usted no. Si no lo ha recibido ahora, sígalo pidiendo, siga orando. Dios no tiene hijos preferidos. Según su fe, le será hecho. Según su fe, le será hecho. El que cree en su corazón, recibe de parte de Dios. Aleluya. Aleluya.
Cantemos otra vez el coro. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Si esta palabra fue de bendición a tu vida, háznoslo saber al correo